¿Qué tal, señoras y señores? Saludos muy cordiales. Estamos en otra serie, en otro programa de este alto nivel, de esta plataforma de 11 medios, de voces y colores, en donde tenemos la posibilidad de llegar donde nuestros amigos de los diferentes grupos musicales, conversar un poco, conocer su historia, cantar, divertirnos, en fin, es lo que anhelamos con todos los grupos de acá de nuestro medio. Como habíamos anunciado, hoy está con nosotros Mana Maimanta, a quien damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, compañeros, amigos, por estar aquí aportando a este proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias. Tomen asiento. Hoy vamos precisamente a conversar, a conocernos un poco más, saber de las canciones, saber de los éxitos, conversar un poco de anécdotas, en fin, para eso es este programa. Y hoy vamos también a estrenar las dos canciones, dos videos, ¿no? Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días Marcelo, buenos días a toda la audiencia que nos sigue a través de sus medios digitales. Aquí contento por el espacio y pues listo para compartir lo que usted pregunte. Listo. Contar que no sea comprometedor nomás. No, tranquilo, aquí las cosas son claras. No, vamos ahí, vamos. Los videos que vamos a hoy estrenar, son dos, ¿no? Sí, ya están en el aire los dos últimos trabajos que van incluidos en el nuevo disco de Pasito, Chimba Purashpa y Contigo hasta el final. Son discos, CDs. Sí, CDs ¿Cuántas físicos. Canciones tienen cada uno? Estamos con 12 canciones. De esas canciones, en el primer trabajo, ¿cuántos son los inéditos? Todos. El segundo trabajo son todos inéditos. Todos inéditos, sí. Nuevitos. Nuevitos, calientitos. ¿La primera? El primer disco. Sí. ¿El primer disco cuántos son? Somos 13 temas. También originales, propios. Creo que tenemos uno que es ¿cómo se dice? De conocimiento Cover. Popular. Por ahí lo escuchamos y no hemos encontrado al dueño, pero sí. Pero después de ahí para acá es todo música, nuestra música propia, originales. ¿Por qué Mana Maimanta? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde nació? A ver, Mana Maimanda. Los que han conocido, los que saben, generalmente, principalmente los que son de Peguche saben principalmente de dónde viene esto. Usted sabe la canción de Mana Maimanda tío Chu, Peguche manda tío mi. Sí. De ahí sale eso. Es como decir, sentirnos, es una abreviatura, se podría decir de alguna manera, para no decir todo eso, Mana Maimanda. Ya, identificando en español. Se podría decir, estos no son de cualquier parte, estos son de Peguche. Eso es la frase general que le estaba cantando, ¿no? Más o menos. Es decir, dar la forma a Peguche como un lugar en donde no es cualquier lugar. Eso, algo así. Sí, y ahí como no queremos encerrarnos en que Peguche, entonces lo transmitimos como que cualquiera puede ser orgulloso de su sitio natal. Entonces, Mana Maimanda puede decirle, soy de Quinchuquí, Mana Maimanda soy de Ibarra, Mana Maimanda soy de cualquier sitio. O sea, la palabra que complementa a Mana Maimanda es Peguche. Sí, en este caso sí, para nosotros sí aplica, porque como le digo, viene de esa raíz, ¿no? De esa canción, que todos siempre cuando hay un evento o las celebraciones, de usted escuchado, ¿no? Mana Maimanda tío Chu, Peguche manda tío mi, de ahí sale. Hace algunos años ustedes salieron la primera vez como grupo, como Mana Maimanda, no recuerdo el año. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Qué año nosotros, era? 2018. 17. No, salimos al exterior, me dicen, ¿no es cierto? No, sí, el 2018. 2018, ¿a dónde fueron? A Europa. La primera vez. No, sí, primero a México. Hicimos el tour Kashnamari. ¿Recuerda usted que hicimos con usted un spot? Sí. Hicimos eso y, o sea, no sé qué pensaríamos, ¿no? Apenas recién salimos un año y fue tanta la aceptación de la gente que enseguida, al siguiente año, ya nos lanzamos para Europa. Y como usted justo nos hizo la publicidad y todo eso, y
Y sí, bien, nos fue a México, luego regresamos de México y enseguida salimos para Europa y regresamos de Europa, enseguida tuvimos shows acá pendientes, o sea que estuvimos, pero así, bajaba del avión, subía al siguiente, bajaba del avión y subía al siguiente. Del 2018 al 2024, ¿cómo podríamos calificar del 1 al 10 el trabajo artístico realizado en diferentes países por Mana Mai Manda? Nosotros podríamos decir 10, ¿no? Porque en todo lado ha sido una aceptación, pero fenomenal de nuestra gente, de los distintos residentes de las colonias, ¿no? Pero de ahí pues siempre se va aprendiendo, siempre hay cosas nuevas que vamos en el camino mejorando. Entonces, por mí le pondría un 8.5 por ahí a todo, como un resumen de todo lo que ha sido. Pero Rubén, sí, pues todo bien. ¿Qué es lo que le identifica a Mana Mai Manda? ¿Cuál es el valor agregado que tiene el grupo? ¿Qué será? Hay algunas cosas, ¿no? Creo que bastante gusta a la gente la originalidad, la alegría y la mezcla ¿cómo se podría decir? El ambiente retro, se podría decir, no sé cómo le diría, ambiente, no, o sea, es el retro, ¿sí? El sentimiento de recuerdo. Sí, porque usted ve que venimos desde la escuela de los que viajamos a Europa, los que salimos del colegio y nos fuimos a buscar la vida. Entonces ahí hemos recopilado un montón de experiencia de todo tipo y eso refleja en la música, ¿no? Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros esa esencia, ¿no? Entonces eso le ponemos acá y le mezclamos con un poco de lo que es actual, que sería la batería, algo eléctrico, pero sin exagerar, sería el bajo y la batería y nada más. Entonces se mantiene la esencia. Sí, se mantiene la esencia y con lo actual, ¿no? Porque sí, o sea, no sé, eso nos salió así. Sí, el retro, se podría decir también la alegría que hay de nosotros, las vivencias y pues la originalidad. Eso también creo que sí pesa bastante, que nuestros temas todos inéditos. Conociendo un poco más a Rubén, ¿cómo nació en Rubén la querencia a la música? Uy, solo usted. A mí me va a ir... vamos. Porque más luego conversamos con los demás. No, claro, sí. Es que no dormirás. No, ya regresamos. Ya. Bueno, en Rubén nació la música. Creo que aquí, yo siempre digo que en Peguche o bien eres tejedor o bien eres músico. Eso tiene que de ley hay en todos, ¿no? En toda la gente. En mi caso, mi papá era uno de los grandes tejedores, pero lamentablemente por A o B, no sé, no hubo ese vínculo que se diría con padre e hijo que me lleve por ese camino, ¿no? Más bien busqué yo el camino mío y empecé con algunos compañeros aquí, Roberto, con el papá de él. Recuerdo que donde él aprendí yo a raspar con Don Arado, que decimos estábamos en el colegio con Roberto, con el hermano del Roberto, del Fabián, y decía, vamos acá a la casa, y en los tiempos que íbamos a jugar, no sé qué sé yo, nos poníamos como el hogar de Don Arado siempre estaba rodeado de música, entonces ahí pues... ¿Cómo se llama Don Arado? ¿Cómo se llama tu papá? Antonio Lema. El grupo Peguche, sí, así, sí, ¿no? sí. Entonces... desde ahí yo recuerdo que ahí empezamos a raspar y después sí ya pues, se vino varios grupos que... ¿Primer grupo? Primer grupo mío. Sí, Híjole. en el que participó. Yarina. En ese tiempo era Yaoroki. Justo mi hermana se casó con uno de los integrantes de Los Yarina. hermanos de sangre, ¿no? Sí, ajá. Ya. Entonces ahí pues como ya empecé un poquito a raspar y pues ya no sé por qué me jalaron y me fui a ensayar un poco con ellos. Con Yarina. Sí, ellos tengo bastante gratitud porque sí me enseñaron bastante. Ya. Y con ellos nos fuimos me recuerdo a Quito, fuera la prueba de fuego para mí. A Quito ellos trabajaban al aire libre y pues y la gente ahí, recuerdo mucha gente ahí en las plazas ahí y yo sudando ahí con la guitarra, no podía... el fa, no, para la vuelta no podía aplastar bien, yo siempre me iba un dedo y ta. Pero así,
Y de ahí para acá ya pues ya se perdió el miedo, uno se empezó a rodearse de más músicos y ya pues de ahí empezaron ya las cosas. Después de eso vino Quillas, que un buen tiempo también tenemos unas buenas memorias con ellos también. ¿La música le sirvió para hacer su vida matrimonial, la vida de familia? ¿Qué se dirá? Yo siempre voy a estar agradecido a la música, porque alrededor de la música me ha dado todo a mí. Me ha dado todo. Yo salí desde el colegio, y pues dijeron vámonos a Europa y desde ahí empezó con los Quillas. Y nos fuimos así, sin conocer a nada allá. Entonces, ahí ganamos algunos centavitos, pero se ganó experiencia, ¿no? Y de ahí acá me llamaron otros grupos ya para vámonos a Estados Unidos. Ahí me acuerdo mi querido amigo Jaime del grupo Sami, pero ese tiempo todavía no existía el grupo Sami. Dijo, necesitamos un músico, tenemos acá un grupo Malcuri, me recuerdo que se llamaba. Hablamos de Jaime Yacelga, ¿no? No, Jaime Pineda. Jaime Pineda, de los hermanos de Sami. El grupo Sami. Pineda. Sí, entonces ahí pues había el grupo Malcuri, con algunos amigos de aquí de Peguche y de otros de Ilumán, y fui para Estados Unidos. En Estados Unidos ya igual empezamos a trabajar más, y de ahí pues tuvimos el contacto con nuestro amigo Danger, ya estando en Estados Unidos, después de algunos años. Él dijo, necesitamos un músico, no sé por AB, dijo, necesitamos un músico, y ya desde ahí me fui para donde ellos, y así se fue mejorando hasta la situación económica, ¿no? Y entonces luego de ya conocer ya los espacios, uno también ya después, creo que uno siempre se trata de ir avanzando. Uno ya después de algunos años ya conociendo el mercado, un poco ya sabiendo, más o menos ya dominando el inglés, uno ya se independizó y luego uno se empezó a hacer ya las artesanías, la mercadería, ¿no? Y pues para mí, o sea, todo lo que yo tengo, todo lo que se podría decir material, todo eso ha sido en base, la música ha sido lo que me ha abierto el camino para todo. Entonces yo agradecido de la vida y más que nada de la música, entonces siempre va a estar la música alrededor mío. Rubén, hay mucha gente, muchos jóvenes que siguen esos sueños que tenía usted en su tiempo. ¿Qué les dice a ellos ahora? Para los jóvenes tienen otras prioridades, ¿no? Son otros tiempos. Ahora a nuestros jóvenes les hacemos que todos estudien, ¿no? Eso es lo que cualquier padre busca ahora para sus hijos, porque creo que complicado de que uno se quiera que ellos sigan el mismo camino de uno. Seguir sus sueños, ¿no? Ahora ya pues hay un montón de posibilidades. Los padres están en esas posibilidades de apoyarles en todo lo que ustedes se propongan. Era diferente en nuestro tiempo, ¿no? Cada uno teníamos que lanzarnos a lo que había, ¿no? No porque nuestros papás no querían, sino que los tiempos eran un poco complicados, en este caso, hablando de mí, de mi caso, ¿no? Pues, ni pensar en ir a la universidad en esos tiempos. Y pues ahora, en cambio, es todo lo contrario, está abierto, y si es que los jóvenes desaprovechan eso, pues ya es cuestión de cada uno, ¿no? Que sigan sus sueños, que persigan, estudien lo que sea, necesitamos profesionales quichuas en todas las ramas, felizmente ya los hay, sino que algo que yo voy viendo es que cada uno está muy individualizado, saca su carrera, y se olvida del resto, del bien común. Eso antes no había. Nosotros siempre, los runas, siempre nos hemos preocupado del bien común, pero ahora veo yo, tal vez me equivoque en mi percepción de que cada uno, bueno, ya saca su título y bueno, es mi vida y bueno, si me va bien, sacaré pecho y seré orgulloso de eso, pero nos olvidamos del bien común. Pero sí, pues está bien que persigamos nuestros sueños. Hay bastantes jóvenes en nuestros espacios que vamos en el exterior. Vemos que hay muchos ya establecidos, muchos compañeros establecidos con sus negocios bien puestos, ya no como en el tiempo nosotros buscábamos una callecita, en la calle, ¿no? Ya tienen sus empresas grandes, sus hijos están estudiando allá, ya son profesionales. Hay algunas cosas que sí, uno sí se siente orgulloso de nuestros jóvenes, ¿no? Hay pilotos de avión,
hay mecánicos de avión, por Europa escuché también, hay economistas, hay diplomáticos, de todas las áreas hay. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno para nosotros. Hay músicos también. Músicos también. Los que quieren, los que siguen, también hay bohemios en este tiempo. Bien, Rubén Terán, muchas gracias. Si nos pusiéramos a conversar de muchas cosas, no terminaríamos con él. Presénteme a su amigo el de la derecha. Jaimito, otro. Jaime. Me desperté. Jaime Perugachi. Jaime Perugachi, It's possible. pásale el micrófono, por favor. Buenos Hola, días. hola, ¿qué tal, ¿Cómo está? Jaime? Muy Que bien, pase el Jaime. Que pase el desgraciado, No, diga. Ya estamos en otro programa ya. Este es otro Pongámosle programa. un poco de humor. Ya pasó ese programa. Ahora, este es Perfecto. un poco Más serio. más serio. Bien. Ujú. Comencemos con usted, mi estimado Jaime. ¿Cuántos años con Manamaimanda? Con Mana Maimanda, desde que salió el proyecto, el nombre en sí, que sería desde 2017, 17. que salió el nombre oficial de Mana Maimanda. Estamos con 7 años ya, ¿no? Sí, pero antes nos reuníamos, somos amigos de grupo, somos amigos de viaje y también hemos estado compartiendo en el Inti Raymi, en donde nos hemos reunido. De ahí hemos empezado. ¿Y usted desde qué edad en la línea musical? Híjole, ahí sí ya nos vamos. ¿Ya había luz en ese tiempo? Había luz. Como ahora ya no había luz en ese tiempo. Bueno, mis inicios son en el colegio más que todo. Yo estudié en Tulcán, igual que Rubén. En ese tiempo no había mucha gente. Nuestros padres igual por Mindalaes, en busca de una vida mejor, pues se fueron a las fronteras y hacían comercio con Colombia, ¿no? Y vivía en Tulcán. Y creo que en el colegio tenía siempre me acordaba de Peguche, siempre se acuerda uno, ¿no? Y pues cogí una quena y empecé, yo creo, en el colegio más que todo. Mi relación primero. ¿Por qué la quena? Soy vientista. Sí, ahora. Entonces sí. Pero Y en ese tiempo, ¿por qué quiso ser vientista? alguien me regaló una quena y había una quena en la casa, no sé de dónde. Y de ahí empecé y comencé a sacarle sonido y había una zampoña también. Y pues por ahí empezó. No sé por qué, pero Comenzó a soplar ahí. comenzamos a soplar, a sacarle sonido a todo eso. En los trabajos que tiene como Manamaimanda, ¿tiene usted canciones? Tengo una canción que aporté, ¿cómo se llama? ¿Runakai? Runakai, Ya. que habla de la identidad. Claro, del ser runa. Justamente, sí. Ya. Ajá. ¿Qué logros le ha dado eso? ¿Qué satisfacción ha tenido? Pues logros, no, la necesidad de decir algo, ¿no? Que en realidad en cualquier tiempo tenemos que tener al frente nuestro orgullo de ser runas. Yo creo que es el mensaje. O sea, por la necesidad estaba esta canción. Yo creo que sí, porque hay tiempos un poco diferentes y muchas veces es muy fácil olvidarse de dónde venimos, ¿no? Olvidarse de nuestras raíces. Ahora ya no hay necesidades, ya no hay más necesidades, o sigue escribiendo. Yo sí trato de escribir, sí trato de crear. Yo creo que siempre va a haber esa necesidad de decir lo que uno se siente. Quisiera que sus hijos sigan la línea musical de ser un músico o ser un vientista. En realidad mi hijo mayor es productor musical Ajá. y es músico también. Entonces creo que sí, siempre ha habido ese ánimo de que... Y creo que automáticamente nuestros hijos nos ven y tratan de seguir. Ahora, Jaime, ¿qué siente cuando le ve al hijo en escenario? Un orgullo, obviamente. Sueño cumplido, objetivos cumplidos, orgullo sano, obvio. Pero Obviamente. adentro, ¿qué siente? Dice, si toca bien, si hace bien. Independientemente de eso, O claro, dice, hay un orgullo. ese grupito. No, claro, él tiene su línea, ¿no? Tiene su género. Hay una nueva tendencia en los jóvenes de decir las cosas, pero no de la manera tradicional, como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, ellos lo hacen en hip hop Ah, ya. o en otros géneros, en donde se sienten más cómodos y identificados, ¿no? Entonces es lo que los jóvenes escuchan, quizás, ¿no?
pop, no sé, alguna cosa así. Bueno, la música es universal. Obviamente. La música llega a los sentimientos, pero desde su punto de vista de músico, tradicional, vientista, ¿qué dice cuando escucha un tipo de esas canciones, aunque no sea interpretada por su hijo? Me parece excelente. Yo creo que independientemente de que nosotros seamos tradicionales, debemos estar abiertos a tendencias que nos gusta. Yo me veo el hecho de que si yo me voy a vivir en Colombia nada más, usted por respeto está escuchando el vallenato o está escuchando la cumbia. Entonces yo diría, en mi caso, yo tengo una canción que me ha nacido y me gustaría, si es que yo he vivido tanto tiempo en Colombia, me gustaría ponerle cumbia ahí, o que suene como chicha. O sea, yo en ese sentido me siento un poco más abierto, de que sí se puede hacer lo tradicional mezclado con otras tendencias. ¿Cómo jugó la música con su familia? Bastante bien, porque hay una armonía familiar y hay una armonía en vida también, cuando lo manejas bien en la cuestión musical. Todo va en ritmo, me parece. Cuando está en escenario y ahí al frente hay unos 10,000, 15,000, 20,000 personas, ¿suda, Jaime? Siempre, sudo hasta en el baño cuando me voy a bañar. Soy de las personas que más sudo, creo que es por mi situación corporal. Ajá. Hay unas personas que sudan menos y otras más. Y ahorita mismo estoy sudando, ya no más. Por eso le pregunté. ¡Producción! Ahora, sí. Pero, ¿qué siente? Emoción, más que todo respeto, porque así estén 10 millones, esté 3 o 6, porque se ha dado en el caso de que hemos tocado para 6. Pero, o sea, usted está ahí para dar lo mejor. Así esté 10,000 o esté 6. Adelante, suyo. ¿Qué les llega lo primerito a la mente cuando comienza a afinar, o no afinar, sino a preparar los instrumentos musicales para el show? La preocupación es que se conecten con nosotros lo más pronto. El público. Sí, y nosotros también conectarnos con ellos. Cuando llegamos a ese término de conexión es lo más lindo. ¿Y el término de conexión con sus compañeros integrantes, adentro está todo definido? Creo que vamos poquito a poco ya, vamos acoplándonos de acuerdo a lo que recibimos. Pero nosotros siempre tratamos de que, ya pues, venimos a bailar, así es que invitamos a toda la gente a bailar. Y lo lindo se ve cuando de atrás ya vienen adelante, dicen, ya es Manamaimanta, vamos a bailar, vamos a disfrutarlo. ¿Siente lo mismo cuando está con mucho público como cuando está contratado para un matrimonio, por ejemplo? No, en realidad no. Quizás sí, hay una cosa que sí me gustaría decir aquí, porque cuando últimamente se ha puesto los sitios VIP al frente. Ajá. Y la otra gente, el pueblo para atrás. Sí, y me parece que no está mal, porque he visto en un show que es grande, enorme, y la gente, el pueblo, el que realmente nos sigue y ha pagado, están atrás y están saltando. Mientras que VIP te pagan, pero están así, aburridos. Solamente no lo siente. Entonces yo pienso que ahí te limitan, porque la gente que quiere bailar contigo están allá y no han pagado VIP. Sáquenle a esos jóvenes y véngase para acá. Al próximo show nos va a tocar decir eso. Porque ellos quieren bailar, quieren estar al frente, pero VIP está ahí. Entonces no estoy de acuerdo en eso. Bueno, hay cosas que son técnicas, ¿no? Y hay otras cosas que desde el escenario seguramente no lo va a ver, pero en el aspecto técnico y económico principalmente. Exacto. Me parece que esos tipos de divisiones es más por eso que por el gusto. Porque si a mí me gusta Panamá y Manda, yo voy a los camerinos mejor. Exacto. O voy por lo menos a las fotos siquiera, ¿no es cierto? Sí. ¿Ha tenido alguna experiencia de ese tipo? Gracias a Dios siempre nos vienen y nos felicitan y nos piden fotos, y pues esa es la retribución más hermosa, ¿no? De que nos vengan y nos digan qué lindo, estaba chévere, bailamos. Y vienen la gente completa, con los chiquitos, con los pequeñitos, y bailamos, y eso se lo disfruta mucho. Y de todos los videos que ustedes tienen ya presentados en las plataformas, ¿cuál es el que más éxitos le ha dado a usted como persona,
¿Lo puedo decir? Claro. Ishkailolo. Bueno, pero no por obvias razones, ¿no? Yeah. Sino por que ya conoceremos el porqué de ese título, ¿no? Ishkailulo son 2 huevos, ¿no? Sí. Ya. No es 15, ¿no? No, solo son 2. ¿No? ¿Por qué ese título? Ese título es del compañero, la canción es del compañero Enrique. Ya. Y yo creo que es más que todo por personalidad. Porque él es un poco más jodido, como se dice. Ya. Es más ameno, más... Ya. Entonces, dije, y estábamos en eso, ¿no? De arreglar, de darle el contenido, inclusive de darle el título. Ya. Entonces, digo, bueno, no sé si era yo o quién, decimos, pongamos un título medio sarcástico, ¿no? Que no sea normalito, así que atraiga. Le digo, Ishkailulo, pongámosle, pues. Claro, Uno es que algo pegue. diferente. Y el tema en sí da en doble sentido. Claro. Entonces dijimos, pongamos un título en doble sentido también. Y por ahí salió Ishkailulo. Doble No está sentido. mal, ¿no? No está mal. No está mal. Cuando No lo está escucha mal. ya no tiene nada que ver el título. Ahora, ¿qué les dice a la gente joven? Primero. Y segundo, presente el disco que, o mejor dicho, el videoclip que vamos a estrenar ahora aquí en la plataforma de 11 Medios. Muchas gracias. Pero ¿cuál de los videos? Porque tenemos ¿Cuál es que dos. tienen preparado? Contigo hasta el final y el Chimba Pura Chimba. Entonces vamos con el Chimba Purash y le cerramos con el Contigo hasta el final. Listo. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta, dígale a ya los el disco jóvenes. duro ya está. A los jóvenes, el mensaje a los jóvenes, y luego le presenta el Chimba Purash. Ya. Queridos jóvenes, un consejo básico nada más. Hay que luchar por nuestros sueños, conseguir lo que nosotros anhelamos hacer en nuestra vida. Yo creo que esa es la mejor manera de sentirnos satisfechos, ¿no? Y hacer, más que todo en la cuestión de la música, si alguien está dedicado a hacer y seguir la cuestión de la música, es muy bonito ver cómo cuando uno está tocando o está entonando, disfrutan la gente y se transmite ese carisma o lo que se quiera transmitir, ¿no? Eso sería. Y con cuestión de la... Quiero invitarles a ustedes para que vean el nuevo video que hemos estado estrenando en estos días, y el fandango, que es un ritmo ceremonial que se realiza solamente en el momento preciso en que se le está lavando la cara a la novia y cuando hay el saguarina. Con mucho cariño para ustedes, Chimba Puraspa de fandango, y que lo vean y lo disfruten. Sawaringiga churigo. Kuna mandaka kikimpa warmi alipi nalipi pakta kanga. Maima rina kashpa pasishkanti puringichi. Kuyarishpa kawsaypimi. Hawapunchi taita kasuma kawsayta karanga. Achitaita chimama. Kikimpa makigupi churapani. Suma yuyayukunata billachishpa sakipangi nishpa.
Shunchik. Hasta sumak ta tusu basunchi. Qué bien, aplausos. Reciban mis aplausos. Bien, bien. Seguro que también será otro de los buenos éxitos que tiene Manamá y Manda. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Nati. Me dijo que ya está aquí, ¿no? Y le han dejado ver, ya llegó, ¿no? Por favor, vamos a aplaudirle a Nati. Hola, Nati. Pase, por favor.
Bueno, no había agua, no había luz, por eso viene un poco atrasada, ¿no? Pero no importa, ahora está aquí la belleza del grupo. Yo decía, ella es la bella y los demás son Mana Maimanda. Los demás son Mana Maimanda. No digo más. Ya mismo hablamos con Nati porque ella es uno de los, yo diría, uno de los frutos de uno de los objetivos del grupo. Ella es joven y hablábamos antes de la tradición, hablábamos de la cultura y de eso vamos a preguntar, a conversar con Nati. ¿Qué es lo que la juventud siente? ¿Qué es lo que quisiera más jóvenes como ella ser parte de estas agrupaciones y algunas otras cosas? Hoy vamos a conversar con el dueño de la canción del video que acabamos de presentar. Se presenta el señor Roberto Lema. Vamos a aplaudirle a él. Aunque a ustedes no les aplaudimos, pero bueno. Qué buena canción. Buenos días, Marcelo. ¿En Muchas qué gracias. es lo que se inspira, Roberto? Porque sé que no solamente esta canción tiene algunas otras canciones, pero ¿en qué se inspira o qué es lo que le debe llegar para soltar al aire estos sentimientos? Marcelo, gracias. Bueno, este tema que acabamos de ver, creo que nació hace 1 año y medio. ¿Ya? Específicamente por un motivo. Mi hija mayor nos dijo que se casa y en ese momento me puse a trabajar, se puede decir, para en el momento del evento pues estrenar el tema. Pero dadas las situaciones que se presentaron en el camino, pues el matrimonio de mi hija se vino postergando fechas y fechas. A la final no coincidió con lo que yo tenía preparado. Se adelantó el estreno y todo. Pero sí, salió por el motivo del matrimonio de mi hijo. ¿Y el nombre? El nombre, bueno, yo tenía un nombre original que se llamaba tenía Ushigo. Ushigo. Sí, ya. Para mi hija. Así. Sí, pero yo siempre cualquier propuesta lo planteo en el grupo y todos decidimos. O sea, el hecho de que yo sea el creador no es que vengo a imponer nombres y textos, no. Siempre los comparto y decidimos y por eso salió con el tema Castaman. Bien, yo creo que esa Perdón, es Chimbapurashpa. yo creo que ese es uno de las fortalezas del grupo Mana Maimana, ¿no? En que esta es mi canción, ¿qué les parece el título? Pongamos título, una buena, ¿no? Una buena estrategia. Ahora, cada uno de ellos ponen sus instrumentos, ponen su toque a la canción, ¿no? Que usted tiene. Sí, siempre la metodología, se puede decir, de los temas que hasta ahora tenemos ya desarrollados, siempre lo exponemos en una reunión que nos convocamos y todos, ¿no? Ahí, ok, Rubén, ¿tienes algo? Jaime, ¿tienes algo? Lisandro, Enrique. Entonces cada uno presentamos. Muchas de las veces tengo este tema, ¿qué les parece? Entonces ahí pues analizamos todos y escogemos, ¿no? La mayoría, afortunadamente se puede decir, la mayoría han sido creaciones mías que todos han aceptado. Y siempre yo pongo temática, el por qué. Entonces agarran el sentido y lo han aprobado todos. Como le vuelvo y repito, no es que por más tema que yo saque, vengo e impongo, no. Vengo y impongo Ahora, no. Roberto, ¿por qué el fandango? Ahora, ya dijo por Luchigo, ¿no? Ya dijo que es por el matrimonio, pero este ritmo no estaba siendo ya un tanto olvidado, porque es un ritmo que se interpreta o se baila en los matrimonios principalmente, en el lavado de cara y todas las tradiciones que se tiene en el marco de esta ceremonia que se realiza. ¿Habrá más fandangos? Sí, primero, ¿por qué fandango? Justo lo que tú mencionas, Marcelo, este ritmo como que ha venido rezagándose, se puede decir, dada a la actualización, a la modernidad, muchos temas tradicionales están siendo interpretados ya con instrumentos nuevos, todo eso, pero el fandango va rezagándose.
Y en los transcursos de este tiempo que a mi manda hemos ido a sitios privados, eventos públicos, nos han pedido, ¿por qué no hacen fandango? ¿Por qué no hacen fandango? Entonces, en ese trayecto yo buscaba ya crear un tema fandango y de esa manera, pues, a nuestro estilo, traer de vuelta, ¿no? Ojalá de aquí en adelante, no solo nosotros, sino otros grupos también, lo valoremos más al fandango, que es un ritmo tradicional, ceremonial, que no debería de quedarse en eso, ceremonia, sino hacer llegar a todo público, jóvenes a lo menos ahora muchos conocerán, asimismo muchos no conocerán. ¿Cuántas canciones tiene Roberto? De los, de los dos volúmenes, Sí. Creo que tengo 15 o 14, no estoy seguro, no he contado, pero va por ahí. Sí, pero parece que trabaja todo el día, ¿no? Y 15 canciones, imagínense. Creo. ¿Qué hay entonces? ¿Qué es lo que le mueve? O sea, ¿cuál es su musa? Ah, claro, musa. No, moza. Musa. Verá, para contar eso, creo que cuando yo tenía 9 años, creo que todo partió desde ahí. 9 años, yo era un niño, ¿no? Y mi papá era integrante del grupo Peguche, en ese entonces Centro Cultural Peguche. Y uno no se estaba al tanto de lo que papá hacía en el grupo, cuando una noche llegó y me dijo, llorar, me dice, simular llorar. Y me explica de qué se trata. Me dice, estamos haciendo un tema en donde el hijo está llorando porque los papás se van de viaje. Eso fue en el año 79. Y fue una noche sin velas, ahí sí no había luz. No había luz. No había luz con velas, perdón. Sí, no había luz. Y me pone una grabadora pequeña y dice, llora. Y simulo llorar. Entonces, papá me dijo que ha probado con otros niños, la voz, creo que la mía en este niño, 9 años, creo que daba finito y me dijo, te voy a llevar mañana al grupo porque necesitamos un niño que llore en un tema. Y de ahí me introdujeron al grupo, creo que en ese entonces repasaban en donde Taita Pique, por la capilla más arriba. Estaban repasando y tocaron el tema, ¿cómo se llama este tema de los peguches? No, ¿cómo es? Hakuyari Rishon, creo que no recuerdo bien el tema. Y tocaron y antes del tema hicieron un repaso, ¿no? Y me hacen llorar. Entonces yo lloraba cuando la enmita, creo que era Rinchi o Wakuna, entonces llora. Ahí empezó a, pucha wea mamita, bueno, muchos saben el texto este. Y lo que primero me impresionó en ese momento fue el violín que tocaba, como es Taita Carlos, Perugachi. Y de ahí para acá yo empecé a acudir a los repasos. Y solo a ver, ¿no? Era expectante, pero al violín yo le veía, pero así como tocaba. Al bandolín de mi papá igual le veía cómo tocaba. Entonces, ahí una de esas nos llevaron ya a Quito a la grabación. Recuerdo que pasamos una semana entera en la grabación, en el estudio, y bonito, o sea, imagínense, claro, para un niño de varios en un estudio grande, grabar y todo eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, Peguche ya cuando lanzó el CD, el segundo, Mushu Guaira Wakamu, creo que se llama ese CD, disco, perdón, sí. Seguían los repasos y los repasos cambiaron hoy cerca de las canchas de boli, y como era cerquita de mi casa yo bajaba cada repaso y ahí veía cómo tocaba. Ahí entonces ya entraba el violín, estaba Don Chochos, Taita Carlos, así. Y se fueron de viaje a Europa. Papá trajo una Stradivarius. Un violín. Yeah. Se había comprado, pero nadie en ese entonces era violista. Yo cogí y empecé a monear. Por mi cuenta solo le veía y empecé a monear. Papá tenía el bandolín igual. Entonces de esa manera creo que fue alimentándose con el tiempo. A mis 14, 15 años creo que ya estábamos con los compañeros Tres Huevo, mismo Chilindro, Pato,
hicimos un grupo que se denominaba Proyección Yanda Mañachi. Y de ahí pues ya yo en ese entonces más empecé con violín, guitarra, bandolín un poco y así. Con los panas tuvimos el privilegio de participar incluso en el primer concierto cuando llegó Jarcas en Ibarra. Fuimos los que abrimos el evento. ¿Con qué grupo? Con Jarcas. Sí, pero Sí. el nombre. Proyección Yanda Mañachi, nos llamábamos en ese entonces. Entonces así con pasar de los tiempos, en el 90 emprendí el viaje a Estados Unidos. Nos topamos ahí, casi mismo nos conformamos un grupo con Blanca Flor, que en paz descanse Andy, así sucesivamente. Y aquí con los compañeros igual, ellos ya estaban igual conformados, Conjunto Peguche, entonces, yo recuerdo. Entonces, Wiña y Peguche creo que era. Entonces así, se dieron las cosas y todavía yo no inventaba música. Creaba. No creaba todavía, solo era intérprete, pero para las creaciones empezó cuando en el 2008 yo dejé de viajar y empecé a radicarme aquí, porque hasta el 2008, desde el 90, todos los años viajaba y no pasaba Inti-Raymi aquí. Entonces a partir del 2008 me radiqué, llegué a conocer a Enrique, claro, éramos amigos, pero no como ahora, o sea, parte de un grupo. Con Rubén Jaime ya teníamos oportunidades de viajar, tocar, entonces, pero aquí como el grupo que hoy ve empezó desde el 2008, yo a integrarme. Y para el Inti-Raymi empezó a salir, el primer tema que salió fue Huaycopata, era el Arma y Tuta, yo recuerdo, y creo que al mediodía me salió este tema y le dije al Enrique, sígueme esto, saca esto en violín, y se sacó. Entonces, año tras año, a mí me gustaba crear con temas nuevos por motivo de Inti-Raymi, nada más. ¿Qué pasó con el Stradivarius? Ese Stradivarius en el 2008, 2007, que estuve la última vez en Estados Unidos, yo lo dejé en los estados. Como en ese entonces más era ya más a la artesanía, al comercio. Alguien de mi familia deja en la bodega de mercadería y no sé qué pasó, alguien le deja encima del violín unos parlantes pesados. Cuando mi hermana me manda la fotografía, mira tu violín rizado. Imagínese un Stradivarius. Sí. Duele hasta ahora. Claro. Sí. Ahora si le dijera mano no hay manda, a ver, Roberto, queremos hacer esta canción y quiero que no simules llorar, sino llorara. Claro. La música es eso, ¿no? O sea, recuerda, seguro que está en su mente ese lloro. Llore ahora. ¿Qué va? Claro que está en mi mente, pero sí, no. A ver, hagámosle. Démosle un aplauso, ¿verdad? Va. Ya. Solamente lo que sabes. Solo lo que vos sabes imitar. No, él puede decirlo. Él sí puede, Roberto, es que él tiene que saber. Vamos de nuevo. Vamos al ritmo, vamos. Hakuyari rishuyari kawanyanguta kapishpa. No sale. ¿Qué no sale? Decir, pucha, güey, mamita. Ya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Mamacita, mejor ya. Mejor vamos otra pregunta. No mamita, ahora mamacita. Bueno, ahora, ya en el aspecto serio y en el aspecto profesional. Usted dijo, y no va a dar pie atrás, usted dijo que cuando alguien viene con una canción, propone al grupo y el grupo da alguna sugerencia, algún criterio. En este caso, Lisandro llega con una canción, pero quiero que llores. Tocaría buscar a otro pequeño, pues. No, este lloro en esta canción es de un mayor de tercera edad. Sí. O sea, somos preparados para claro, sí puede. No, ¿cómo va? Sí, no, ya no haría ese papel. Pero sí lo hicieran, ¿no es cierto? ¿Ese papel? Sí. No creo, ya está. Ahora, eso hacerlo es porque en su interior tiene lo que
les sirvió para iniciar lo que hoy realmente Claro. está disfrutando. Eso se queda Ahora, ¿qué les dice a los jóvenes? No, pues a los jóvenes creo que hoy por hoy ellos son los que tienen que dar la continuidad, ¿no? Nosotros, como toda generación, somos pasajeros. Quizá nosotros hoy por hoy estamos viviendo nuestro momento. Nuestros papás, abuelos vivieron sus momentos, pero siempre conservaron lo que es nuestro. En este caso, si hablamos de la música, pues gracias a ellos tenemos esos ritmos tan tradicionales. Entonces, para nuestros jóvenes de ahora, igual ellos que sigan, que cojan la posta y no lo dejen que esto se pierda, ¿no? Hoy estaremos, modestamente estaremos aquí haciendo lo que nos gusta hacer, pero aspiramos que ellos de aquí en adelante, que esto lo fortalezca, pero siempre lo lleven esa esencia tradicional que nos heredaron. ¿Qué sueña Roberto con el grupo? Con el grupo. No, mientras tengamos salud, vida, energía, espero que Manamaimanda siga dando hasta donde podamos. Pero no sabemos lo que nos depare, ¿no? Pero mientras tanto, yo espero seguir con el grupo. Somos muy bien llevados con los que somos Manamaimanda. Tras cámaras a lo menos, o sea, cuando nos ponemos a repasaremos un 20%, el 80% más es vida, diversión, ¿no? jajaja. Y eso es lindo, sí. Entonces, Además le gusta eso que venir a ensayar. no, sí ¿no? ponemos las cosas, si cogemos del trabajo, pero tenemos armonía, que es muy lindo en el grupo. Uno de los temas muy importantes en una agrupación es el respeto y la unidad. Sepan que por eso y por otra de las situaciones que ya mismo conversamos, muchas veces se pierde o se rompe la unidad y se acaban los grupos. Y eso no solamente pasa con Manamaimanda, pasa con la mayoría de las Así es. agrupaciones. Vamos a conversar, vamos a aplaudirle por favor. Gracias Roberto. Y como ya habíamos indicado, aquí está ahora Mati, decía que ella es la bella y los demás los caballeros. Sí. Usted es el fruto del objetivo inicial, de acuerdo a lo que conversan y de lo que yo conozco, porque no sepa que no crea que yo les conozco recién ahora. No, muchos nacieron conmigo. Yo nací con ellos. Y no solamente con este grupo, con la mayoría de grupos. Felizmente esa es mi fortaleza. Conocer de cerca y conocer. Muchas veces he tenido el gusto hasta de presentarles en los escenarios. Y yo sin temor de equivocarme digo que usted es un fruto conseguido del grupo Manamaimanda, porque ellos, con sus inspiraciones, con sus canciones, presentan en sus interpretaciones, y una de ellas seguramente cayó en usted, y dijo, yo quisiera estar ahí, ser parte de este proyecto. En ese grupito. En ese grupito. ¿Es cierto eso? ¿Estoy equivocado? ¿Hay algo de realidad? ¿O Hay no, algo Mati? de realidad, hay algo de realidad. Realmente vengo de una familia musical y normalmente se les ve, ¿no? En los grupos grandes. Recuerdo que creo que casi no solía venir a los conciertos en Peguche, pero hubo una ocasión en el que vine y creo que había sido la primera presentación del Runacay, creo que es del 2017, algo así. Entonces ahí yo ya los vi. Sin embargo, no había tanta como una aspiración de que tal vez quisiera estar ahí, sino que más desde mi familia musical, porque en ese momento, en ese concierto, se presentaron también unos primos, entonces dije, yo quisiera ser parte de eso también. Pero pasa que años después, pues ya me involucré más en la música, compartía con más músicos y de pasito en pasito ya llegué a Manamaimanda. ¿Cómo inició? Gracias al aporte de uno de mis primos que era el baterista de aquí de Manamaimanda. Ajá. Entonces en ese momento yo hacía música con Henry Muenala ¿Ya? de Chakras. De Chakras, ¿ya? Ajá, entonces era de poquito.
Pero solo un día él me dijo que estaban haciendo como un casting aquí en Manamaimanda y me dijo, ¿quieres cantar ahí? Y le dije, ok, bueno. Entonces salí de clase, vine directo y entré. Gracias a todos tuve la aceptación en ese momento y ya de ahí para acá pues he venido con Manamaimanda. ¿Usted cantó por primera vez con Manamaimanda o ya cantaba antes? Ya cantaba antes, pero no... ¿Con Chacras? Con Chacras ¿Su también. apellido es? De la Torre. Ya. Ajá. ¿De dónde? De San Roque soy. Ah, de don José Manuel. ¿O es su pariente? Podría ser, no Ya. sé. No Bueno, me di es cuenta. que hay tantos José Manueles, ¿no? Sí. Ya. Ajá. Entonces, venía como le comento, venía así de poquito, pero ¡boom! Salté a Manamaimanda. ¿Y dónde aprendió a cantar? Escuchando, en la ducha. Sí. Escuchando. Como le Empíricamente. comento, empíricamente, sí. Como le comento, vengo de una familia musical en donde siempre fue imprescindible estar así como mencionó don Roberto, estar viendo a nuestros padres, nuestros tíos entonar algún instrumento, ¿no? Entonces lo mismo pasó conmigo. En mi vida ha sido así, desde pequeña he visto que en mi familia siempre ha habido música. Y de a poco es como que el oído también ya se afina un poco. Y así, y inicialmente estudiaba violín, ajá, porque siempre quería ser parte de mis primos que eran músicos, así, pero no se dio tanto, tuve un accidente con mi clavícula, entonces ahí quedó. Pero dije, ok, pero es que yo quiero estar ahí en la música. Entonces de a poco iba a cantar, igual en Inti Raymi salía a cantar, así. Y ya, y como mis primos eran músicos, me llevaban así de a poquito. Salía con ellos a las tocadas que ellos me invitaban. Y así como le comenté, ya llegar Chacras, teníamos tocadas poquitas y solo fue ese día que mi primo me dijo, ven a hacer el casting, porque están buscando una chica para que cante justamente para el Runakay. Y fue así como le digo, un boom, ¿por qué? Porque iba de a poquito y salta al escenario en el Runakay con multitud de gente, ¿no? Claro. Algo nuevo. Ahora, Nati, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere a más de Manamaimanda? Dice poquito, pasito, pasito. Ahora está en Manamaimanda. ¿Qué quiere lograr más? ¿Qué sueña como joven? Uy, musicalmente llegar a ser reconocida más que todo, porque ya he pasado esa experiencia y ha sido bonito. Como le comenté en los inicios con Manamaimanda, ya empecé ya incluyéndome y directamente ¿puedo seguir? y directamente me hicieron grabar una canción, un sencillo. Es Primer Amor y tuvo un éxito tremendo que me llegaron a reconocer demasiado. Y fue tanto que, o sea, un éxito total que se siente de manera diferente. Entonces, a raíz de eso, es como que siento una aspiración de poder vivir ese momento al 1000. No sé, ser tal vez una cantante más reconocida, más talentosa, podría ser ya internacionalmente también. Y ese en sí sería mi sueño. Eso. Cuando usted estaba frente al escenario con sus amigas, con sus amigos, y estaba ahí en el escenario Manamaimanda, ¿qué decían sus amigos y sus amigas? Esos viejitos. ¡Qué guapos! No recuerdo, pero... ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! Eso sí, recuerdo que habían dicho. Se siente la energía que transmiten. Yeah. Y una vez que ingresamos a mi banda, sentí esa energía que se transmite. Ya arriba, ¿no? Ajá, ya arriba. ¿Tenemos otro compañero que llegó? Sí, venga, por favor, venga. Venga. Y hacemos el... Venga, por favor, bienvenido. Venga. Y como le venía diciendo Nati, hay canciones muy bonitas que seguramente usted lo escuchó de público y ahora en escenario. Hay un título que ya lo dijeron antes y que es una canción que tiene muchos seguidores
y que ha sido visualizada ya por algunos milloncitos en la plataforma y que se llama Mi Primer Amor. Yo quisiera pedirle, no recuerde a su primer amor, sino presente esa canción como su primer amor. Vale presentar, porque no Ahí me acuerdo. preséntele. Queridos amigos y amigas, querido público, para mí es un gusto presentarles con ustedes uno de los éxitos de Mana Maimanda en el que fui parte, y esta es El Primer Amor. Con todos ustedes. ¡Bravo! Ya ahorita tengo que contarte algo. Sí, dime. Me salió una beca para estudiar lejos y tengo que irme. ¿Qué? ¿Y lo nuestro qué? Lo nuestro va a continuar. No, si tú decides irte, lo nuestro se acaba. Y de nuevo, Mana Maimanda, Shunguan. Hola Su, Chaika, Maimana Tashamujón. Ay, Iselita, Shakisha Gomacán. Me pasó una cosa y me siento muy mal. ¿Qué te pasó? Terminé con mi novio. ¿Cómo así? Ya sabía ya que iban a terminar. ¿Qué pasó? Ese man no vale la pena. Ha sido bajísimo. ¿En serio? Ya sí te dije, vos no haces caso, ¿ya qué vamos a hacer? Eso mismo. Vamos, pues invítame a alguito. Vamos a conversar. ¿No quieres un cafecito? De una. Vamos. Primer amor nunca se olvida. ¡Arrasao! ¡Así! Solamente vengo a decirte que mañana me voy. Solamente vengo a decirte que mañana me voy. Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás. Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás. ¿Qué tal, loco? ¿Qué fue? ¿Checa? ¿Qué más vaya? Aquí, pasando. ¿Y qué te cuentas? Nada, hijo. Está un poco preocupado. ¿Qué pasa? ¿Está terminado con ella? ¿Serio será? Ya te contaría. Qué tontera, hijo. Eso ya está hecho bomba ya. Pero, nunca te gana con gangak. Maitas. Claro, maitas. Vaya en la caucha. ¿Qué pasa? Nunca se vaya, chan. No será fácil, vida mía, que de mí te olvides. No será fácil, vida mía, que de mí te olvides. Aunque pretendas ignorarme, fui tu primer amor. Aunque pretendas ignorarme, fui tu primer amor. Tranquila, ve, no pasa nada. Ay, es que él era mi primer amor. Pero ¿quién se queda pues con el primer amor? Tranquila, igual mi primo ya ves que viene de viaje, ahí te presento. Ah, ¿en serio? ¿Y quién es él, ve? Solo te digo que es guapazo y de una te has de olvidar del otro. Ya, presentarás. Prueba del amor, Tadima. Ahora nomás, ahora nomás. Por más lejos que tú te encuentres, te acordarás de mí. Por más lejos que tú te encuentres, te acordarás de mí. En tus momentos de tristeza, pensarás siempre en mí. En tus momentos de tristeza, pensarás siempre en mí. Chuta, ¿qué estará haciendo? ¿Será que está pensando en mí? Ah, de leyes es. Paramos, bola, yo hablando ahí. ¿Qué estás pensando? Ah, no, nada, fresco. Vamos a dar una vuelta mejor. ¡Oiga, yo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tigra arispa, tigra arispa!
Bueno, pero bonitos recuerdos me quedan. Yo sí le quise mucho. Son cosas de la vida. Y espero que le vaya bien. Chayachan chigotaka, sumak takuyuchingi warmigo. Jónanse. A ver, caigota supera pari. Chasha cara. Hey. Ima tapina, ama manchaspa, chas. ¿Qué va? La echan y capaz que no da marical. Mata pinga y chiongi mambra. Lindo, ¿no? Bonito. Ahora hay que aplaudir también. ¿Puede cantarme a capela un pedacito de esa canción? Claro. Vamos a ver el ritmo, Lisandro. Que más tenga. La partecita que más, a ver. Dale el ritmo. Solamente vengo a decirte Primer amor. A ver. Solamente vengo a decirte que mañana me voy. Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás. Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás. Y ya se quedó libre. ¿Se quedó libre? Ya. Usted está libre. Muy libre. Señores, está libre. lindo, ¿no? Gracias, Mati. Muchas gracias. Voy con Lisandro. Hola, Lisandro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Marcelo Campos, Encarada, grande amigo. Como Muchas Don gracias. López, ¿no? Claro, como Roberto López, aquí, con la voz de estéreo. Un gusto. Gracias, Lisandro. Una de las personas, uno de los músicos, miembros de esta agrupación que es muy característico y que su forma de interpretar, su forma de cantar y de decir las canciones es, digo, muy característico. Voy a presentarles Lisandro Morales, ¿no? Bueno, en realidad mi nombre es Lisandro, es nombre artístico. La verdad que mi propio nombre, que fue heredado por mi padre, me llamo Humberto Morales, pero casi desde pequeño, desde niño, me quedé con el nombre de Lisandro. O sea, Humberto Morales. Sí, Humberto me llamo. No Lisandro. No, Lisandro, no. Pero como te digo, Marcelito, la verdad que el mundo me conocen por Lisandro, nadie me va a conocer por Humberto. Y claro, y el mundo le conoce también, no solamente por cantante o por músico, sino también por ser un actor de Hollywood. Así no lo crean. Sí, cuéntanos de esa experiencia. Pues sí, Marcelo, muchas gracias por esa pregunta. La historia, la verdadera, lo que fue la experiencia que recién tuve de Hollywood, fue una experiencia tan impresionante que fue hace un año, justo ya va a cumplir y les cuento que el público, mucha gente todavía, hay algunos que supieron que este trabajo se hizo, no saben todavía, pero te cuento que muy pronto, casi este mes ya, o el próximo mes de mayo ya se estrena ya. ¿Cómo se llama el título? La película se va a llamarse Xamán. Xamán. Esta está grabada en el Cotopaxi. Chimborazo se grabó. Chimborazo en Quito. Se grabó, o sea, como un mes fue el rodaje. Fue con unos actores de Hollywood como el compañero que ahora ya somos amigos, el compañero Daniel Gillis. Colega. Sí, mi colega. También la otra compañera actriz también, que es canadiense, se llama Sarah Cunning. Ah, sí, sí, con ellos, sí. Futura Kumari. ¿Cómo así esa relación de los actores? Bueno, en realidad, Marcelito, la verdad que hasta ahora no sé todavía cómo fue este contacto que me dieron. Creo que más o menos es la esposa de Joshi Espinosa. Tal vez fue porque ella un día
me llamó, me dijo, ve Lisandrito, estarás atento, vas a tener una llamada internacional porque te están buscando un personaje que me dieron a mí el nombre para que me contratara. Pues sí, entonces estaba esperando y al siguiente día ya más o menos ya me habían dejado un mensaje con una llamada del número extranjero, internacional. Bueno, entonces yo no sabía, tal vez, cuando me habían dejado un mensaje me dijo, hola Lisandro, ¿cómo estás? Que nosotros somos del equipo de la película que estamos queriendo hacer, una película grande en Ecuador. ¿En español fue esto? Sí. El director del cine es un colombiano americano. Entonces me habían dejado ese mensaje y que queríamos contar contigo. Bueno, quedé impresionado, ¿no? Bueno, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué figura, no? ¿Qué semblante? Yo renuncio a Manama y Manda y me voy con Hollywood, ¿no? Imagínate, el próximo papel de James Bond. Sí. Por ejemplo, verás, hay un compañero, es el hijo del que todavía está el pistolero, Clint Eastwood. El hijo de él también está haciendo un trabajo de una película también, que el director del cine me ha dicho de que próximo otra película, pero primero esta película, El Chamán, primero se va a irse a un festival de cine. Tal vez está por Berlín o por Estocolmo, o no sabe todavía, pero muy pronto lo dirán. ¿Y cuál era tu papel? Actor principal. Era el actor principal. Sí. ¿Tú eres el chamán? Sí, yo soy el chamán. Yo soy el chamán de la película y, como te digo... Bueno, el físico, el semblante sí se parece, sí tiene, ¿no? No. Y sí, pues, la verdad, Marcelo, no fue tan rápido, ¿no? Me llamaron, me dieron ese mensaje, me dieron que haga un pequeño video, un pequeño video que lo hice aquí, donde la compañera aquí, Rosalina Díaz, pedí el espacio con simplemente video celular, lo hicimos. Entonces ya le mandé ese video, más o menos como me mandaron unos 5 textos pequeños para que yo me aprendiera eso, y bueno, yo ya lo envié. Al siguiente día ya me dijeron, bueno, por favor, está buena la actuación que estás haciendo, está perfecto, a ver si podríamos encontrarnos en la Universidad de Quito, UDLA. Ahí me llamaron para el casting. ¿Pasaste bien el casting? Sí, gracias, no pasó nada, tranquilo. Entré, el director del cine había estado, ahí estaba la otra actriz, Sarah Koenig había estado ahí, otra compañera que se llama Mimi, y hay como 8 compañeros de Hollywood que estaban por ahí. Y esto es serio, no es... No. Esta es una cosa seria realmente. Sí, realmente sí, te digo. ¿Te enamoraste de la actriz? Y verás, te cuento una cosa, la verdad, verás, así fue, verás. Cuando terminamos el rodaje, fue un 27 de julio que terminamos allá en Chimborazo, bueno, todos agradecidos. El director del cine a la vez se puso, como te digo, contento, le salió un poco de lágrimas también, dijo, en una montaña, ¿no? Cuando terminamos, dice, gracias a todos los compañeros quienes hemos hecho este equipo del cine y nos va a salir bien y todo, gracias a Lisandro, que nunca pensamos, porque en sí el trabajo ya habían estado como 6 meses antes queriendo ya trabajar en cine, pero no encontraron un personaje. Yo creo que fui casi en los 120 personas que ya probaron, nadie todavía les resultó y no les convenció, y que tal vez ya estaban como que despechándose los compañeros que no. Entonces fue por la compañera, la esposa de Hoshi, creo que ella me llamó y bueno, me dijo, gracias Lisandro, la película está saliendo muy bueno. Ahorita están en las músicas que deben montarle, efectos especiales que están montando, y que mediados de mayo ya está en los festivales de cine. El Isca y Lulo. Y cuando yo les cuento la historia, cuando ya, bueno, el equipo de cine, todos ya nos despedimos, ya yo tenía que venir, ya me mandaron un taxi para que venga de Chimborazo ya para acá, para Quito. Cuando venimos con Sara, con Daniel,
Entre 3, 4 el otro compañero veníamos en el taxi. Bueno, en Quito para ella le tocó el Hotel Hilton, algo, no sé cuál hotel, Hotel Colón algo, no sé cuál hotel. Y cuando estábamos bajándole, cuando yo me fui a dejarle a Sara en el 8º piso, me fui a dejarle. Ya. Cuando le dejé a él, Daniel tenía que estar en el otro hotel, yo tenía que venir para acá. Y Sara me dice, bueno, acompáñame para arriba al hotel. A la pieza. Ajá. Sí, yo subí para arriba y, bueno, jalado la maleta. Y cuando la verdad que Sara me dice, bueno, Lisandro, muchas gracias y ya sabes que a algún momento vas a estar por Hollywood y... ¿En español te dijo? No, inglés. Yeah. Cuando me dijo, no, está bien, si algún día estás por Hollywood, la casa tuya es mía también. Sí, y así Daniel también. Y cuando yo estábamos, digo, bueno, Sara, chao, hasta la próxima, despidiendo, íbamos a besarnos de mejilla. Y una equivocación, ¡pam!, nos caímos de besos. ¿De besos? Sí. Ajá. No, con Daniel, ¿no? Con Sara. Con Sara, con no Sara. con Daniel. No. Con Sara. De verdad, o sea, eso fue una buena experiencia. Una buena experiencia, Marcelito, la verdad. Sí. Pero ¿se quedó solo ahí o hay a futuro o hay posibilidades? No, lo que el director me ha estado enviando mensajes, dice, no, hay otros futuros más grandes que ¿Habrá un Shaman 2? No estoy tan seguro cómo será, o sea, cuando ya mismo, no, Marcelito, yo de verdad que les voy a invitar cuando primero me van a enviar a mí para que chequee cómo salió la película, después van a enviarla al Festival del Cine. Entonces vamos a hacer una invitación que sería bueno, ¿no? Reunirnos y presenciar cómo está el cine, ¿no? Claro. Ahora, ¿hubo casting para Maná Maimanda o así mismo por Shaman le dijeron venga? No, o sea, a mí me llamaron nomás de no casting para Maná Maimanda, no. Un besito con nadie. Con nadie. Ahora, ¿qué quiere con Maná Maimanda, Lisandro? Pues, de verdad, con Maná Maimanda, ¿qué quisiera? Casi mis compañeros siempre casi la misma han estado deseando, y yo qué les digo, desear Maná Maimanda y mi propuesta, mi pensar, siempre hasta cuando yo de este mundo algún rato partiré, seguir con Maná Maimanda. Sí, pero mi juventud todavía en el corazón está todavía aquí. Ahora, Lisandro habla algunos idiomas y muy bien. Bueno, tiene posibilidades de no solamente incursionar en el mundo artístico, musical. Ya conversó. Esto es realmente serio. Y cuando vean la película que se llama Shaman, según él, ustedes van a dar la razón. Y papel protagónico. Seguramente fue un negocio bueno también. Sí, Marcelo, algo, ¿no? Sí, ¿para qué? Sí, me pagaron bien, pero... Falta. Que dijeron, pero, ¿cómo te digo? No, sí. Sí, fue una buena remuneración, sí, pagaron bien. Estos dos artistas que tú mencionaste están en una película. Sí, claro. ¿Cuál es? El Daniel Gillis está, ahorita creo que hizo una película, estaba en el Festival de Escocia. También Sarah Koenig estaba ahí, en una película, bueno, ya está en Spider-Man, ¿no? Spider-Man también, también una miniserie, Vampiro. ¿El vampiro? Vampiro también. Sara está en el Planeta de los Simios. Sí. Ya. Hay otras películas, miniseries que está haciendo. Son muy reconocidos, artistas muy reconocidos. Sí, son reconocidos. Igual el director del cine es muy profesional. Ya ha hecho algunas películas muy escenas muy buenas. Ahora, hablando de canciones, Lisandro, ¿cuál es la canción que te encanta cantar? Que estás en el escenario, con tu güiro estás, pero... Pucha, el güiro ya, pues darle ese sabor como del merengue mismo, ¿no? Y el ritmo merengue, meterle para Maná Maimanda es un especial. Claro, bueno, casi en todos los temas, pues, ¿qué te diré, Marcelo? A mí, lo que más me encanta la música para darle ese ánimo es el Paigupa. Paigupa es un tema,
que casi a mucha gente les gusta ese Paibupa porque hay un ritmo bien pegajoso, movible y todo, y la gente siempre les gusta eso. ¿Cuál canción cantaría Lisandro para enamorar? No, Iskailulun. Iskailulun para ustedes. Bueno, Huaycupata. Sí, claro. Y hay alguien que escucha ya esas canciones con ese sentimiento de decir, les canta Lisandro y Huaycapata. Huaycupata. Claro, Marcelo, sí, ¿por qué no? ¿Cómo se llama? Huaycupata. No, a la que estás dedicando. Dedicar a todas las fans que siempre están María, conmigo, para María Setti, que está presenciando en Italia. Saludos, pero a pesar de que de pronto, porque Sara también puede estar escuchando. Saludos al mundo. Para que no se peleen Sara y María. Sí, Sara y María. Sí, Marcelito. Huaycupata, con ustedes. Kaipina, Zikoi, hasta Monaco, Mari. Masikuicho, macha y tara, Chapagre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quería? Me da una barra de chicle. ¿Ya? 15 centavos. ¿Qué más da? No me molesta. Yo solo quiero invitarla a salir. No salgo con personas como usted. Yo solo quiero invitarla a salir. No, con personas como usted no salgo. No será así. No. Mamá. Un ratito nomás. Nada. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Bajísimo. Bajísimo, pacha. Bajísimo. Pinga chican que ya está hijo. Golpe ya te china canga ya ngana. Más te me checa. Mawar me ya china pacha. Claro. Espera. Tranquilo. Ey, vamos a dar una vuelta. ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ey! Ya pan. Le aviso al ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Silvas pipas mana shingi warmiku Kaya ni punja tu paris pa supa makipi rihuspa Shambuki mangani wangi Kaya ni punja tu paris pa supa makipi rihuspa Shambuki mangani wangi Eso sí. Checa, Roberto, checa. Kulansi, ñukanchi pasuya chisuyari, negrillo. Kumba
Kumbakunapas niwarka Pandangimari paiwanga Shukutarapas maskaisha Kumbakunapas niwarka Pandangimari paiwanga Shukutarapas maskaisha Uye mandacha maskarka Ni paisa te pisna puriska Ni maskaonilla tamari Uye mandacha maskarka Ni paisa te pisna puriska Ni maskaonilla tamari. Allá en México, para nuestro amigo Lucho Negrillo, Mana Maimanta. Chichicha, ¿quién va a violín da hoy aquí? ¡Alalay! Maipita Canquichi Huambracuna. ¡Ey, Rubén! Esa guitarrita con sabor. Aquí estoy, hola. Patapisayaris patunga chakikta silbakti patmana lushingi wartigu. Waiku patapisayaris patunga chakikta silbakti patmana lushingi wartigu. Kaya ni punja tu paris pasupa makipi rihuspa sambuki manga ni wangi. Kaya ni punja tu paris pasupa makipi rihuspa sambuki manga ni wangi. It's possible. Claro, eso. Kumbakunapas niwarka Pandangimari paiwanga Shukutarapas maskaisha Kumbakunapas niwarka Pandangimari paiwanga Shukutarapas maskaisha Uye mandacha maskarka Ni paisa se pisna puriska Ni maskaonilla tamari Uye mandacha maskarka Ni paisa se pisna puriska Ni maskaonilla tamari. También para nuestro querido amigo Mishki Alfonso y nuestro pequeño hombre Boca Grande, Undito Lema. Nuestros sinceros agradecimientos a Humberto Lema, Pato y esposa, Alberto Castañeda y esposa, Matilde Gramal, Guarmisita Cayambi, a nuestra querida gorda bella Matilde Morales y Bombito, a Germán Perugachi, gracias por su colaboración. Para que lo gocen. Rosita Jacupamba Tamoyosho puro todo y Matián Bachare. Ya, mamita. Qué bueno este Guaycopata, vamos a aplaudirles. Y gracias a todos quienes han visto, han visualizado y son parte de, no sé cuántos exactamente visualizaciones tiene este tema, pero son muchos. Para ellos el agradecimiento de parte, por supuesto, de Mana Maimanta. Hoy vamos a conversar con don Enrique Díaz. Muchas gracias, don Enrique. Primero vamos con el saludo a la cámara, don Enrique, y gracias por prestarnos inclusive su local para realizar, su locación para realizar. Esta es la del grupo, es la casa del grupo. La gente vayan a pensar que... Ya. Esta casa es de Mana Maimanta. Eso. Listo. Gracias, Marcelo. Buenos días, don Marcelo. Un gusto estar con usted aquí esta mañana. Algunas veces hemos tenido la posibilidad de estar en escenario, ¿no? Y atrasito de escenario sabemos conversar y decir tantas cosas. Ve, ahí estamos con esto, sí, ahora voy a dar todo y entramos con energía. ¿Siempre es así? Sí, siempre, como le digo, en los camerinos, siempre viéndola al público, ¿no? Siempre nos da un poco de nervios a la hora de salir. Entonces ahí ponemos igual, o sea, toda nuestra energía para
saltar al escenario frescos, tranquilos. ¿En dónde nació don Enrique en la música principalmente? ¿En qué grupo? Bueno, mi parte, como le digo, o sea, yo musicalmente nací con el grupo Ñanda Mañachi. De joven, creo que tenía unos 13 años. Encontré una quena en la casa, no sé, alguien había dejado, entonces tenía igual, o sea, aprendí y igual mi tío, todo el mundo creo que le llaman a Taita Yungo. Él es violinista. Entonces, más que todo, como de chiquito siempre llegaba, entonces le veía que sabía tocar. Él tocaba, tenía un violín viejito que siempre tocaba en afinación Galindo. Entonces siempre yo le veía, ¿no? Entonces ahí es lo que nace, justo, siempre como todos los días como bobito, o sea, me iba a visitar a mi tío. Entonces, ahí un día a mi tío le digo, papá tío, si me pueden prestar el violín que tiene para, o sea, necesito aprender. Ya, entonces, ahí es lo que un día me presta, ¿no? Entonces, y todas las noches, después yo trabajaba donde un pariente tejiendo. Entonces a la noche regresaba y tocaba, entonaba músicas que recién, como siempre, uno cuando recién está aprendiendo el sonido, creo que aburre a uno, ¿no? Entonces mi mamá, tipo las 10 de la noche, me dice, o sea, Wambra carajo, pues, uchaya puñunata, maitabs bujayahungi. O sea, dice que, o sea, ya tiene el sueño que cierre la puerta y deje dormir. Sí, entonces eso, o sea, cada que yo le pedía el violín a mi tío, entonces siempre mi mamá, o sea, no quería que pase hasta la noche, siempre como yo tenía, o sea, en las tardes nomás me gustaba y todo. Entonces, y en esos tiempos siempre iba a ver al grupo Ñanda Mañachi, como siempre se pasaban y todo eso. Entonces a la hora de pausa que hacían, yo al Chilindro, ¿no? Somos compañeros de la escuela. Entonces él, como le dejaba el violín y ya descansaba, entonces yo siempre cogía y hacía, o sea, cortaba. Entonces ahí es lo que aprendí más un poco. Ya una de esas ya aprendí unos 2 temas. Entonces ahí ellos me dijeron, ven, tú también puedes repasar con ellos. Entonces ahí es lo que aprendí más. A la música entró con Ñanda Mañachi. Sí. Entonces ahí eso era mi primer grupo, es como una escuela, digamos. Ya, y luego. Ajá. Entonces de ahí empecé, digamos, me fui en el año 92, creo, a Europa. Igual con el don Imulo me dijo que en Europa necesitan un violinista. Si que quiere, entonces puedes ir, necesitan a 3 personas. Entonces ahí fuimos con unos 2 compañeros, con Humberto Madura que dicen y Jaime Negrillo. Entonces los ¿Negrillo? 3, sí. Y justo cuando yo tenía leva en ese año, porque ahí en esos años eran obligatorio ir al cuartel, ¿no? Al cuartel. Entonces yo de 17 años, 17 y medio, entonces por mí corriendo. Si nos fuimos, o sea, tocaba salir por Colombia. Entonces salimos por Colombia, estuvimos una semana en Bogotá. Entonces ahí es lo que conocí a unos amigos colombianos, los Capari, que son. Entonces de ahí partimos a Alemania. Entonces, ahí en Alemania estuve un año. Ya iba, digamos, faltaba unos 15 días. Y justo tenían, Simón, el don Imulo y el Chilindro, el Tres Huevos, que tenían un contrato en Francia. ¿Ya? Entonces ahí tenían un concierto, digamos, terminaron el concierto y para diciembre
subieron a Alemania para trabajar un mes, para aprovecharlo. Y justo lo que pasa, para mi mala suerte, ¿no? Yo contento, ¿no? Que en esos tiempos era un éxito regresar de viaje de Europa y todo eso. Claro, claro. Y faltando una semana me roban todo lo que es lo que trabajé el verano y todo. Me quedé sin nada. ¿Y se quedó ahí? Sí, y justo el don Imulo, ¿para qué también? Me dijo, no, o sea, si regresas, de gana vas a regresar. En vez de eso, quédate aquí, van a estar unos 2 amigos más que están quedándose, no estás solo. Entonces, más mejor, quédate para que aproveches y que trabajes un añito más y para que regreses. Regresó a los 2 años. Sí, entonces me quedé, por esas cuestiones me quedé un año más. Entonces, ahí regresaban. Cuando regresaban yo era el que les entrevistaba, pues. Y venían de las giras, ¿no? Hasta cuando vi realmente, porque yo también viajé. Yo también vi ahí y también hice giras. Sí, ese es. Ahora, cuando usted estaba ya lejos, ¿extrañaba la tierra? Sí. ¿O ya estaba acostumbrado? No, chita, ¿cómo le digo? O sea, allá, acaso, o sea, cuando uno se extraña, te espera, o sea, el día para regresar, acaso los días pasan rápido. Es, ¿cómo le digo? Es eterno, eso digo, no. ¿Fue solo Alemania? Bueno, sí, en ese primer viaje sí estuve 2 años solamente en Alemania. Sí, de ahí siempre allá, como pasaba para los, ¿cómo decir? Por el sello, cada 3 meses. Claro, ahí pasamos a Holanda. Claro que debía sellar cada 3 meses. Sí. De ahí a Dinamarca, hasta Suecia, pero por el sello nomás. De ahí siempre radicábamos en Hamburgo. Ajá, siempre hay los 2 años. ¿Tiene canciones? Sí, que con el grupo sí tengo unos. ¿Cuántas canciones tiene con el grupo? Creo que son 2 temas. ¿En qué se inspiró? ¿Cómo es eso? A ver, convérseme eso de Lisca y Lulo. Ya conversó acá rápidamente. Pero el propio, ¿no? Claro. Sí, no, como le digo, o sea, eso salió en San Juan. Como siempre nos juntábamos. Bueno, o sea, siempre ya faltando 2 meses, así que yo cogía el instrumento y repasaba. Entonces ahí, por casualidad, dije, bueno, salió primero el ritmo, ¿no? Claro. De ahí justo la letra, digamos, por joder, siempre en Inti Raymi se hace tonteras por reír y todo eso. Y ahí por alguien, un compañero, le dije, me gusta tener vista gutashunana nanajo. Para eso con Mishka y Lulo, o sea, mal viento y entonces ahí en eso salió. O sea, para curar el mal viento son los 2 huevos, ¿no? Lo que le está doliendo. Claro, le duele el estómago y tiene los 2 huevos para el chamán. El chamán le pasa los huevos y le cura, ¿no? Y le sana, ¿no? Sí, entonces, claro que es el doble sentido. Que claro, los santos de Manama y Mana le dan el doble sentido, ¿no? Claro. ¿Qué les dice a los jóvenes? Bueno, por mí diría, bueno, siempre cada joven, digamos, tenemos nuestros, como decir, nuestras aspiraciones, ¿no? Cada quien tenemos, o sea, tener un sueño que cumplan, ¿no? Lo que tengamos los sueños, o sea, uno será músico, otros serán en estudio, avanzar, todo eso. Entonces, que sigan adelante, que no se queden así. Muchas gracias, don Enrique. Y ya vamos a cerrar con nuestro invitado también, que está aquí. Tuvo algunos compromisos, no estuvo en la primera parte, pero ya qué bueno que se una y esté con nosotros en esta experiencia que seguro va a quedar para la historia y ojalá hasta cuando podamos tener vida
y salud podamos que esto nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos puedan ver, porque eso es lo que permite ahora las famosas tecnologías de comunicación. Don Billete. ¿Cómo se llama? Humberto. Don Humberto Remache. Remache. Vamos a aplaudir a don Humberto Remache. ¿Por qué Billete? Bueno, es una anécdota desde niño, ¿no? Ya. Que una vecina ha llegado a tener una hija, pero yo todavía nada, pues, ni en proyecto siquiera. Ya. Entonces es mayor con 9 años. Entonces a ella, a mi papá siempre le sabe decir a la vecina que va a ser la panito. O sea, la nuera, ¿no? Sí, Ya. sin que exista ni en la barriga todavía. Ya. Pero no era pensando en que usted se va a casar con ella. Exactamente, Ya. pero yo nada todavía. Entonces ella mayor con 9 años. Entonces cuando ya he salido, ha venido a visitar la vecina. Entonces le ha dicho que la Rosita va a ser, con él va a casarse. Dice la vecina. Entonces él va a ser mi yerno, que va a dar mucho billete. O sea que por eso le dejaron el billete. De eso ya, alguna vez ya de grande, a la edad de unos 11 años, me va a decir Masha, la señora, porque la hija, pero ya estaba ya casi soltera. Entonces, alguna vez me dijo Masha, yo le dije, le vi mal, ya se olvidó. Ajá. Justo al lado de mi casa había en la calle una cancha de boli. Y en esa cancha de boli, ya cuando yo ya tenía 17 años, yo le saludo normalmente, buenas tardes, mamá, así. Y en medio de la gente dice, buenas tardes, Masha, mucho billete. Ya. O sea, nunca dio billete. Yo nunca, sí. O sea, ni se casó. Ni me casé tampoco. ¿Y por qué le dicen ahora Shua a más de billete? Son anécdotas ya. En estos tiempos difíciles hay que hacer. Hay que acomodarse. Eran emprendimientos esos. Por una vecina ya se imaginarán. Ya, don Billete, ¿cómo fue su inicio en la música? Conozco que estaba en el grupo Peguche. Antes que nada, es como que viene de sangre. Ya. Mi papá era uno de los primeros grupos que tuvo aquí, se llamaba Conjunto Atahualpa. Sí, que participaba en el Chasqui Atabaliba. Sí, sí. Ya. Entonces, de eso yo ya de niño seguía a mi papá, pero ellos, como la costumbre de antes era tomar el puro para ánimo. Tomar el puro después de la función. Hasta ahora es. No, creo que no pasa. Ya no pasa, aquí nada no pasa. Solo la nata, ¿sabes? No pasa ya nada, dice ya. Entonces, de esa manera yo me inculqué, tuve ese gusto, como le digo, como que viene de sangre eso. Ya. Entonces, a los de edad de... Yo tocaba más o menos desde los de edad de 8 años, ya tocaba guitarra. Mi papá era bandolinista, requintista, así en el Conjunto Atahualpa. Entonces, de esa manera me integré al grupo Peguche, entonces, como danzante, guitarra, así. Entonces, pasé muchos años en el grupo Peguche y creo que fue el inicio, como el inicio y el después, para mucha gente, para muchos grupos del Peguche. Recordar estas cosas, recordar estas experiencias con todos los miembros de Maná Maimanta en esta ocasión, realmente es impresionante, porque seguro que ustedes que lo ven en los videos no saben, no conocen, y ese es precisamente uno de los objetivos de esta conversación. Yo les agradezco, antes de cerrar, les agradezco a todos ustedes por permitirnos tener esta posibilidad de conocer estas experiencias y transmitirles a todos ustedes. ¿Cómo así
Don Billete ya en Manama y Manda. Bueno, como iba diciendo de Grupo Peguche, uno de los primeros grupos, y ahí pasamos como que de ahí me llamaron Ñanda Mariachi cuando ya se terminó Grupo Peguche. Entonces me fui como... Y teníamos aquí un grupo de músicos que bailábamos Inti Raymi, más que todo con el Enrique, desde mucho más años antes. Pareja, ¿no? De músicos. De músicos, sí. Ya. Cuidado, va a entender pero otra cosa. Mis compañeros tienen un poquito mal. más se adelantan. Se adelantan. Ya. Entonces, bailábamos por muchos años. Entonces, él alguna vez me dijo, estamos conformando un grupo y van a hacer una grabación. Le dije, qué bien. Bueno, sí, como adelante. Entonces, como salió el primer long play, les gustó a la gente el Huaycupata. Entonces, al primer lanzamiento les contrataron para el Runacay. Era algo excelente. Entonces me dijo que venga a acompañar como ayuda. Me vine. Entonces, alguna vez el compañero Roberto dijo, ¿por qué no te quedas con nosotros? Yo estaba en ambos lados, por supuesto, en ese entonces. Y justo yo era director de Ñanda Mariachi. Estaba tramitando un proyecto de viaje Perú-Bolivia, un tour. Y acá salió un tour de Europa. Pues yo pensé que iba a irme a Bolivia. Entonces aquí mis compañeros me dijeron, no, todos somos parte del grupo, es que tenemos que ir a Europa. Se jodió todo, se truncó el viaje a Bolivia y Perú. Y en eso le habían nombrado al Tres como director, pero el Tres no pasa aquí, pasa más en Japón. Se jodió. Bueno, Ñanda Mariachi como que se desapareció ya. Del Tres hablamos, del Tres Huevos, ¿no? Sí. Entonces, alguna vez vinieron los boliviamantas, hicieron un concierto en el Teatro Sucre, y él les había prohibido. Salieron como Cainamanda Kunangaman. Sí. Conozco esa historia. Había preparado, estaba listo un proyecto, pero inmenso, con los 50 años. Sí, estábamos preparando y después ya hubo estos problemas y ahí cortó. Sin embargo, el proyecto no se quedó, no se perdió. Se sigue intentando, ya tendrán más o menos en unos 15 días información de este trabajo con el grupo... el que... Ese Cainamanda. Ese. Con el Pachos, ¿no? Sí, con el Pachos. ¿Qué les dice ahora usted a los jóvenes? A sus hijos. Sigan mi alma. A mis hijos que... Ya no puedo decir nada porque ya tienen hecho su vida, pero a la juventud que nunca pierdan la esencia de ser runas, tanto en ritmo, en identidad, en todo. Me gustaría que se mantenga. ¿Usted tiene música? Sí, pero como Manama y Manda hemos hecho grabaciones. ¿Pero sí piensa hacer con Manama y Manda algunas canciones? Yo sí les he dicho. Sí, o sea, sí hay canciones. Sí canciones. Ya. Qué bueno. En el tercer volumen ya habrá canciones suyas. Sí, espero que sí. Qué bueno. Les agradezco, muchas gracias. Más que todo a ustedes, Marcelo. Aquí estamos. Présteme el micrófono. Tome para usted que me presente el último video, no, el reciente video, no es último, el que está ya presentado y que precisamente por eso fue esta reunión con ustedes. Yo les agradezco, digo nuevamente, ojalá tengamos posibilidad, oportunidad de estar en algunos escenarios, continuar con esto y seguir adelante con lo que nos hemos propuesto. Hoy tenemos en nuestras manos, con nuestra experiencia, con todo lo que hemos venido logrando desde hace 40 y pico de años, porque ya estamos un poco más de 40 y pico en esto, y dará oportunidad, digo, para poder expresar lo que siempre nos ha gustado hacer y decir.
Muchas gracias a Manama y Manda, muchas gracias a todos. Y quisiera pedirle a Rubén que por favor presente el video que le vamos a estrenar aquí en esta plataforma de 11 Medios. A propósito de esta plataforma, ponerles al servicio de todos ustedes, al servicio de todos los grupos. Estamos pretendiendo ya entrar al Curitaqui. Ojalá ya en los próximos días nos den el visto bueno para ya dar fechas. En todo caso, de antemano, muchísimas gracias a ustedes. Rubén. Sí, gracias, ha sido un tiempo ameno, un tiempo volverse a encontrar con los amigos. Bonito, Marcelo, toda la vida en la trayectoria artística, creo que todos los músicos han pasado de alguna manera por donde Marcelo Campos. Muy buen trabajo, muy buena trayectoria. Y pues nos honramos de tener su amistad. Muchas gracias. Para usted, primeramente el disco. Usted sí tiene CD player, ¿no es cierto? Sí, todavía tengo yo. Muchas gracias. Los de Radio Bajay tengo todavía. Para que añada su colección de cuántos discos tiene, no sé cuántos. Yo he visto una biblioteca, no sé cómo se dice, fonoteca. De lo que me enorgullezco, disculpe Roberto y amigos, de lo que de lo que me enorgullezco es precisamente de eso. Sin equivocarme, creo que no habrá alguien más que tenga este tipo de canciones. Tengo los originales, inclusive tengo las grabaciones realizadas. Y eso es un tesoro. Claro, sí. Es un tesoro. Que estoy invitando a que yo puedo compartir esto, ¿no? No es que tengo guardado para mí. No pasa nada si se guarda. Claro, no, pues se va esto es... Y además, mire, cuando ya nos toque ir... Yo no ni Shua, ni Billete, ni Lisandro, ni nada aquí. Arriba, como vino. Claro. Entonces ahí para su colección, Marcelo. Ahí, y bueno, pues ya despidiéndonos de nuestra gente, de nuestros seguidores, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde están todos los videos, clips, todos los sencillos que hemos tenido en estos años de trayectoria. Este disco que estamos entregando a Marcelo, casi la mayoría de temas ya están en las distintas plataformas. Así que vamos a soltar este último videoclip, que ya está al aire por unos 2 o 3 meses. Ya ha tenido bastante aceptación, ya vamos por los 600,000 reproducciones más o menos. Y pues en nuestro nuevo canal que no esperábamos. Sigan suscribiéndose y pues ayúdenos también en las redes sociales, en Facebook, estamos en Instagram también. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Como siempre decimos nosotros, sin ustedes no somos nada. Nosotros, Manama y Manda, nos debemos a los fans, y mientras ustedes gusten de nuestra música, nosotros estaremos ahí, nosotros estaremos sacando nuevos temas, nuevas canciones, estaremos trabajando siempre. Y pues tratamos de estar siempre trabajando. Muchas gracias. Con ustedes, contigo hasta el final. Contigo hasta el final. Hasta luego. Otra vez, ese grupito.
Muyurishpa, muyurishpa. Desgracia y la alegría caminaremos tú y yo. En la desgracia y la alegría caminaremos tú y yo. Lo que la vida nos depare, juntos sabremos enfrentar. Lo que la vida nos depare, juntos sabremos enfrentar. Contigo, cariñito, enamorado por siempre. Parte de mi vida, como te quiero, cariñito, porque eres parte de mi vida. La luz que alumbra mi camino, eres poema en mi canción. La luz que alumbra mi camino, eres poema en mi canción. La madre. Último voto, último